¿Sabías que en la India existen niñas consideradas diosas vivas y que si sangran o lloran, pierden su divinidad? Parece un mito, pero es una realidad. Este país esconde tradiciones que desafían toda lógica moderna. Una nación de contrastes, donde el misticismo milenario convive con el caos urbano, y donde el papel de la mujer puede pasar de la veneración absoluta al silencio más cruel. Quédate hasta el final de este vídeo, porque vamos a revelarte secretos que rara vez se cuentan. Y si te gusta conocer realidades ocultas del mundo, no olvides suscribirte a este canal. India, conocida oficialmente como la República de la India, está ubicada en el sur del continente asiático. Es una tierra inmensa y compleja, que se extiende desde las nieves del Himalaya hasta las costas tropicales de Kerala. Es el hogar de una población superior a los 1.000 millones de habitantes, distribuidos en más de 28 estados y múltiples territorios de la Unión. Nueva Delhi es su capital, pero es Mumbai, antes llamada Bombay, la ciudad más grande y la cuna del cine indio, conocido mundialmente como Bollywood. En India se hablan más de 20 idiomas oficiales y cientos de dialectos. El hindi es el idioma más hablado, seguido por el bengalí, el maratí, el tamil y el telugu. A pesar de esta diversidad, el inglés también tiene un papel importante, especialmente en el comercio, la educación y el gobierno. La religión ocupa un lugar central en la vida de sus habitantes. El hinduismo es la fe mayoritaria, pero también hay musulmanes, cristianos, sikhs, budistas y jainistas, todos conviviendo en este mosaico espiritual. Ahora vamos con un dato tan insólito como perturbador. En algunas regiones de India y Nepal existe una figura conocida como la Kumari. Son niñas pequeñas, seleccionadas entre familias hindúes de casta alta, que son adoradas como diosas vivas. Estas niñas no pueden sangrar ni llorar, ya que si lo hacen, pierden su estatus divino. Basta una sola gota de sangre, incluso por una herida accidental o por la llegada de su menstruación, para que dejen de ser consideradas sagradas y sean reemplazadas por otra niña. Las Kumari viven aisladas del mundo exterior. No van a la escuela, no pueden jugar como otras niñas, y deben mantenerse serias y en silencio la mayor parte del tiempo. Están rodeadas de rituales diarios, visitas de fieles que les rinden culto, y un trato casi ceremonial en todo momento. Cuando pierden su divinidad, regresan a la vida común, pero muchas de ellas sufren traumas profundos al no entender cómo pasaron de ser adoradas por multitudes a ser olvidadas en el anonimato. Este culto tiene raíces antiguas, ligado al hinduismo tántrico y a creencias que mezclan lo espiritual con lo político. Aunque en los últimos años ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos, la tradición aún persiste, especialmente en Nepal, donde las Kumari incluso participan en ceremonias de Estado. En India, el fenómeno es más puntual y menos institucionalizado, pero sigue generando debate y fascinación. Más allá de estas prácticas extremas, la figura de la mujer en India es igual de compleja. Por un lado, el país ha tenido líderes femeninas poderosas, como Indira Gandhi, una de las primeras mujeres en ocupar el cargo de primera ministra en el mundo. También existen mujeres empresarias, científicas, artistas y activistas que han ganado renombre internacional. Pero por otro lado, millones de mujeres viven aún bajo sistemas patriarcales que las limitan. En muchas zonas rurales, las mujeres tienen poco acceso a la educación y se enfrentan a matrimonios arreglados desde edades tempranas. Aún existen prácticas como la dote, a pesar de estar prohibidas, que han generado violencia y discriminación. La seguridad también es un tema delicado, especialmente en las grandes ciudades, donde los casos de acoso y agresión han alcanzado niveles preocupantes y han generado protestas masivas. Aún así, las mujeres indias también han protagonizado transformaciones sociales impresionantes. En estados como Kerala, el nivel de alfabetización femenina supera al de muchas regiones del mundo. En las calles de Nueva Delhi o Bangalore se ven cada vez más mujeres en motocicleta, con uniforme de trabajo, y liderando movimientos por la equidad de género. En el cine, en la política, en las universidades, su voz se hace cada vez más presente. Y si hablamos de datos curiosos, India no se queda atrás. Es el mayor productor mundial de leche, gracias a su inmensa población bovina. Tiene un templo dedicado exclusivamente a las ratas, en Rajasthan, donde estos animales son alimentados y venerados. En el estado de Mizoram, hay una familia donde un solo hombre ha tenido más de 30 esposas y más de 80 hijos. Además, en Varanasi, una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas, los muertos se incineran en público junto al río Ganges como parte de un ritual ancestral. Otro dato impresionante es que India fue el primer país asiático en llegar a Marte con una misión espacial exitosa en su primer intento. Y lo hizo con un presupuesto menor al de muchas películas de Hollywood. También es el hogar del mayor festival religioso del planeta, el Kumbh Mela,
que reúne a millones de personas en las riberas sagradas de sus ríos para bañarse en busca de purificación. Pero lo más impactante de India no son sus cifras, ni su tecnología, ni siquiera sus rituales. Es su capacidad de vivir tantas realidades a la vez. En un mismo tren puedes encontrar a un monje en silencio, una mujer empresaria revisando su agenda en inglés, un niño vendiendo té y una familia cantando mantras. India no es solo un país, es un universo en constante movimiento. India, además de ser una potencia cultural, es también un país lleno de contradicciones que te hacen cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, es cuna de algunas de las universidades más antiguas del mundo, como Nalanda, donde ya se enseñaba filosofía, matemáticas y astronomía cuando en Europa aún reinaban las sombras de la Edad Media. Y sin embargo, en muchas aldeas del norte del país todavía se consulta a los brahmanes antes de tomar decisiones como una boda, una mudanza o incluso abrir un negocio. Otro aspecto fascinante es su sistema de castas. Aunque legalmente abolido desde hace décadas, este sistema social sigue influyendo en la vida cotidiana de millones de personas. Divide a la sociedad en estratos jerárquicos donde el nacimiento determina el lugar que una persona ocupará en la sociedad. A pesar de los esfuerzos por cambiarlo, esta estructura aún pesa, sobre todo en las áreas rurales, y afecta de forma directa las oportunidades laborales, matrimoniales y educativas, especialmente de las mujeres. Ahora, hablando exclusivamente de las mujeres de la India, no podemos pasar por alto su dualidad histórica. Son protagonistas de las epopeyas más antiguas del subcontinente, como el Ramayana o el Mahabharata, donde figuras como Sita o Draupadi simbolizan tanto la devoción como el poder femenino. En las tradiciones védicas, las mujeres tenían acceso a la educación y hasta participaban en debates filosóficos. Pero con el paso de los siglos, las costumbres impuestas fueron restringiendo su libertad y su voz. Hoy, la mujer india representa uno de los sectores más dinámicos en lucha por la transformación social. Muchas están rompiendo moldes, desde científicas que trabajan en la Agencia Espacial ISRO, hasta mujeres que conducen rickshaws en Nueva Delhi o forman parte de escuadrones de policías exclusivamente femeninos. En zonas rurales también hay movimientos comunitarios liderados por mujeres que exigen acceso al agua, a la salud y a la educación. Entre los datos más curiosos que involucran a las mujeres, uno de los más comentados en los últimos años es la existencia de un pueblo donde ellas gobiernan. Se trata de Maulinnon, en el estado de Meghalaya, considerado el pueblo más limpio de Asia, donde la sociedad es matrilineal, las propiedades pasan de madre a hija y las decisiones importantes las toman las mujeres mayores. En una India dominada por estructuras patriarcales, este tipo de ejemplos son verdaderas excepciones que dan esperanza. También hay que destacar la tradición de las mujeres luchadoras conocidas como akadas, que entrenan lucha libre india o kusti en arenas tradicionales. Muchas de ellas han llegado a competir a nivel nacional e internacional, desafiando normas religiosas y familiares que alguna vez les prohibieron usar pantalones o entrenar al lado de hombres. ¿Y sabías que en India hay un festival en el que las mujeres golpean simbólicamente a los hombres con palos? Se celebra en el estado de Uttar Pradesh y se llama Latmar Holi. Aunque parece violento, en realidad es una celebración colorida y humorística del poder femenino, donde las mujeres del pueblo de Barsana vengan las bromas de los hombres del pueblo vecino. Otro dato impresionante es que en el estado de Rajasthan existe un templo dedicado a Karni Mata donde más de 20.000 ratas viven libremente y son adoradas por devotos. Lo interesante es que muchas mujeres van allí a pedir fertilidad o buena suerte en sus matrimonios. Y es que la religión y la cultura popular en India están tan entrelazadas que no existen límites claros entre la fe y la tradición. Además, India fue el primer país del mundo en tener un ministerio dedicado exclusivamente al yoga. Esta disciplina, que nació en su territorio hace miles de años, es practicada hoy por millones de personas en todo el planeta. En ciudades como Rishikesh o Varanasi, se puede ver a mujeres extranjeras y locales compartiendo sesiones de meditación al amanecer, junto a las orillas del sagrado río Ganges. Y hablando del Ganges, otro dato que puede dejarte sin palabras. Cada año, millones de personas se bañan en sus aguas durante festivales religiosos como el Kumbh Mela, con la esperanza de limpiar sus pecados. A pesar de los niveles alarmantes de contaminación, la fe sigue moviendo multitudes. Muchas mujeres hacen este ritual con sus familias, cargando a sus hijos en brazos, como símbolo de purificación y renacimiento. India también ha tenido a su propia Madre Teresa, una mujer que dejó su huella no solo en los hospitales y hogares de Calcuta, sino también en la manera en que el mundo veía la compasión. Y aunque ella era de origen europeo, muchas mujeres indias siguieron su ejemplo, dedicando su vida al cuidado de los más necesitados, ya sea en orfanatos, refugios para mujeres víctimas de violencia o centros para enfermos terminales. Pero no todo es devoción y tradición. La mujer moderna india también está en las universidades más exigentes,
en las calles protestando por sus derechos, en las redes sociales denunciando abusos y empoderando a otras. Ha nacido una nueva generación que no teme romper cadenas, que exige igualdad salarial, representación política y justicia ante la violencia de género. Si este viaje por India te pareció tan fascinante como perturbador, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías la historia de las niñas Kumari? ¿Qué piensas del rol de la mujer en una cultura tan diversa y profunda? Dale like al vídeo, compártelo con alguien curioso como tú, y suscríbete para no perderte nuestro próximo documental. Aquí en tu canal, desenterramos las verdades más ocultas del planeta.